Hola, hola, bienvenidas al día 15 de nuestro reto de Hechos en 28 días. En el capítulo del día de hoy vamos a estar leyendo acerca del Concilio de Jerusalén. En este concilio se toca una de las primeras controversias doctrinales más grandes, que es acerca de la salvación. Si es que en algún momento has sentido que tienes que hacer algo más para merecer el amor de Dios, este capítulo te recordará que la salvación es un regalo divino y no podemos hacer nada para merecerla. Abramos nuestras Biblias en Hechos 15 y comencemos. Empecemos leyendo del versículo 1 al 5. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí estamos viendo que surge una gran controversia en la iglesia primitiva. Algunos creyentes judíos estaban diciendo que era necesario circuncidarse y respetar la ley de Moisés para ser salvos. Esto significa un gran problema, porque si decimos que la salvación depende de obedecer la ley de Moisés, estamos diciendo que la salvación no es por gracia. Pablo y Bernabé entienden la gravedad de esta controversia, así que deciden volver a Jerusalén para poder hablar con los apóstoles y los ancianos del lugar. Continuamos leyendo del versículo 6 al 21. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, Escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos de fornicación y del estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Estamos leyendo que aquí están reunidos todos para debatir el tema. Luego de una gran discusión acerca de la controversia, Pedro se pone de pie y les habla con autoridad. Les recuerda que los gentiles han sido purificados por medio de la fe, sin nada añadido, sin necesidad de cumplir ningún otro requisito impuesto por la ley de Moisés. Cuando Pedro termina, Santiago, el hermano de Jesús, se levanta y reafirma que todo esto va de acuerdo con las escrituras. Al terminar con el debate, la iglesia concluye que los gentiles no tienen por qué acatar o someterse a la ley de Moisés para ser salvos, pero sí concuerdan en que les iban a pedir que se abstengan de ciertas cosas por amor a sus hermanos judíos. Y vamos a ver cómo sigue desarrollándose toda esta historia del versículo 22 al 35.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Los apóstoles se encargan de escribirle la carta a los creyentes gentiles, especificándoles que no tienen por qué cargar con ningún deber humano más para obtener la salvación, sino que la salvación es por medio de la fe. Y es en esta carta en donde le especifican las prácticas que ellos le sugieren abstenerse por amor a sus hermanos judíos, que la encontramos en el versículo 29, y dice que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Cuando los cristianos en Antioquía reciben la carta y leen que son salvos por fe y no hay nada añadido, no hay ningún deber humano añadido extra para ser salvos, se llenan de gozo y son fortalecidos en la fe. Porque recordemos que la verdad del Evangelio trae libertad y gozo, nunca carga y temor. Sin embargo, igual estamos viendo que los creyentes gentiles estaban llamados a abstenerse de ciertas cosas con tal de no ser de tentación para sus demás hermanos judíos. Y me hace preguntarme qué tanto nosotras estamos dispuestas a abstenernos, a ceder, con tal de no ser piedra de tropiezo a otra hermana en Cristo. ¿Cómo estamos mostrando nuestro amor y qué tan sabiamente estamos usando esta libertad que tenemos en Cristo? Terminamos leyendo el capítulo del versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después de todo este debate y el gran momento que tuvieron en Jerusalén, ocurre un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar a Juan Marcos a su próximo viaje, sin embargo Pablo no estaba de acuerdo con esta decisión porque recordemos que Juan Marcos había desertado en el primer viaje misionero que habían tenido y se había regresado cuando estaban en Panfilia. La Biblia se nos dice que es tan grande este desacuerdo que al final Bernabé y Pablo van por caminos separados a visitar las iglesias que habían formado. Bernabé va con Juan Marcos y Pablo lleva a Silas. Esto debe ser un gran recordatorio de que incluso los creyentes fieles pueden tener desacuerdos el uno con el otro. Pero a pesar de todas estas diferencias, Dios sigue obrando. Y me gusta mucho porque esto me recuerda que de verdad la Biblia es una recopilación de hechos tal cual pasaron, lo más humana posible. Y aquí estamos viendo una simple discrepancia entre dos personas que si bien eran fieles siervos de Cristo, también eran humanos.
Más adelante igual vamos a leer cómo es que Pablo se reconcilia con Juan Marcos y ambos terminan sirviéndole al Señor juntos. Déjame en comentarios qué parte de este capítulo te gustó más y si tienes algún versículo que ha quedado guardado en tu corazón del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para leer juntas Hechos 16. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.